Pues hermanos, es un gusto, es un gran gozo y alegría una vez más. Y pues es un gran gozo ver caras nuevas. Bueno, por lo menos para mí. Algunos de ustedes yo no los conozco, y tal vez ustedes tampoco me conozcan. Está bien, pues nos vamos a conocer. Miren, yo me llamo Larry Enrique. Me pueden llamar Larry porque así me dicen todos, porque es el más fácil de recordar. Pero Enrique también está bien. Aquí tengo una Biblia, si a alguien le falta se las presto. Hoy, hermanos, en estos tiempos yo sé que pues todos tenemos nuestras propias necesidades. Y no estoy hablando de necesidad física, porque esa todos la tenemos, todos los días tenemos hambre, todos los días tenemos sueño, todos los días nos cansamos. Eso lo vamos a tener toda nuestra vida, ahí va a estar, eso no lo podemos quitar. Pero aparte de esas necesidades terrenales, del vestir, del calzar, tenemos la necesidad espiritual. Y a veces vamos a estar en la necesidad grande y le vamos a decir: Señor, ayúdame. Porque me siento débil, necesito de ti, siento que me falta tu presencia en mi vida. Y va a haber ocasiones en las que no vas a tener esa llenura del Espíritu que siempre has sentido y ahora ya no lo sientes. Y dices: ¿qué está pasando? Y te preocupas y empiezas a buscar más y más y no hallas lo que estás buscando. Hermanos, la predicación de hoy se llama la perseverancia y la fe. Hermanos, hace rato lo mencioné y es una gran verdad. De una cosa podemos estar seguros, es de que si Dios dice algo, Dios lo va a cumplir. Tarde que temprano Dios va a cumplir lo que Él dijo. Quiero que vayamos al libro de Primera de Reyes. Si me acompañan, libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13. En el Viejo Testamento. Por si alguien pensaba: no, pues el Viejo Testamento ya no es tan útil. No, claro que sí, es muy útil. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Aquí primero vamos a entrar un poquito en contexto de lo que está pasando en esta parte de las Escrituras. Recordemos que para ese tiempo Salomón pues ya había muerto, pero Salomón había caído, había pecado, había pues caído ante la influencia de sus mujeres, porque tenía muchas mujeres Salomón. Y había permitido que ellas adoraran a otros dioses ahí mismo. Y eso al Señor no le agrada. Una de las cosas que al Señor no le agrada y repudia totalmente es que adoremos a otros dioses delante de Él. Esa es una cosa abominable completamente. Y bueno, el rey Salomón cayó y el trono lo tomó su hijo. Y su hijo pues ya había sido condenado porque Dios ya había dado palabra diciendo que por causa de Salomón el pueblo de Israel iba a ser condenado. Entonces, ¿qué pasa? Divide el reino Dios y le deja 2 tribus, nada más a la descendencia de David, al rey que en ese momento era Roboam. Y las otras 10 se las entrega a otro hombre llamado Jeroboam. Pero Jeroboam era hombre malo, rebelde, y no hizo la voluntad de Dios. ¿Y saben qué hizo? Para que los ciudadanos no fueran a adorar a donde estaba el rey Roboam, hizo 2 becerros de oro para que adoraran ahí mismo en la ciudad. Y ya saben que eso al Señor no le agrada.
Entonces, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 dice: He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. ¿Dónde estaba? Estaba ahí en el altar que había hecho para los 2 becerros de oro en Betel. Ahí estaba quemando incienso, haciendo los sacrificios como si fuera Dios. Y he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, él extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Fíjense nada más, hermanos. Este rey rebelde que iba contra las enseñanzas de Dios, se le ocurre hacer 2 becerros de oro y empezarlos a adorar ahí en Betel. Entonces el Señor no se quedó callado, ¿verdad? Mandó a su profeta y le dijo: altar, altar, ahí sobre ti van a ser quemados huesos de hombre. Entonces este rey, enojado y enfurecido, lo señala con la mano y se le seca. Y no sé si han visto las manos de una persona que ya es muy viejita, pero mucho. Que cuando ya es uno muy viejo, la mano se cierra y ya cuesta abrirla, porque ya está seca la mano. Y ya nada más se extienden la mano y la abren poquito, porque ya no pueden abrir más la mano. Así se le hizo al rey. Se le secó al instante, en el momento en que señaló que lo agarraron, se le secó la mano. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Después de este acontecimiento, el varón de Dios se va. Y Dios le da una orden y le dice: no comas nada en ese lugar y no regreses por donde llegaste. Hace unas semanas vimos este pasaje y vemos que después otro lo engaña para que se quede a comer y se muere. Bueno, este es el primer acontecimiento marcado por Jehová y le dicen: esto va a pasar. Ahora, después de esto, Jeroboam queda, pues, obviamente muy asustado por la palabra del Señor. Y más aún por la señal que Dios le había mostrado. Se le había secado la mano y aparte el altar se había roto. Entonces, Jeroboam vivió su vida pensando que iba a ser pues condenado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues Jeroboam termina su reinado y muere, como cualquier otro hombre. Y no pasa nada. No pasó nada. Y podríamos pensar, bueno, ¿y entonces de qué sirvió la profecía? ¿Para qué si no pasó nada? Bueno, vamos a ir al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1.
Fíjense nada más. De Primera de Reyes capítulo 13 nos pasamos a Segunda de Reyes capítulo 22, versículo 14. No, versículo 1. Y dice, cuando Josías, entonces nace este rey profetizado, este rey llamado Josías, y dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Y saben, este rey, Josías, era varón recto, que hacía la voluntad de Dios. Tiempo después, mientras entregaba el dinero para arreglar la casa del Señor, que ya pues obviamente con el paso del tiempo se estaba pues desmoronando, manda a sacar el dinero de donde está almacenado. Y cuando están haciendo esa revisión encuentran un libro en el cual estaba la profecía que Dios había dado al pueblo de Israel por causa de su desobediencia. Y como Josías era varón recto, era varón que hacía la voluntad de Dios, se preocupó en gran manera al leer estas palabras de la condenación de Israel y decía, entonces mandó a llamar a los sacerdotes para que le dieran palabra de Jehová. Y ahí mismo en el capítulo 22, versículo 14 dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Harhas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decidle al varón que os envió a mí, así dijo Jehová. He aquí que yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado, para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se ha enternecido y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Fíjense nada más. Imaginemos el mundo y que un día Dios te dice, no, pues fíjate que no vas a ser condenado. Y tú sabes que lo que Dios dice es verdad. Entonces el mundo agarraría y diría, bueno, pues si ya Dios dijo que no nos va a condenar, bueno, al pecado, a la desobediencia. Pero ¿saben qué hizo el rey Josías cuando le dijo el Señor estas palabras? Porque ya era palabra de Dios para él. Le estaba diciendo, tú no verás este mal. Prácticamente le dijo, tú te vas a salvar de esto que va a pasar. Mientras tú vivas esto, tú no lo vas a ver. ¿Y qué hizo el rey Josías? Juntó a todo el pueblo, los reunió e hicieron pacto a Jehová para que ya no fueran desobedientes a él. Y agarró y derribó los lugares altos que otros reyes no habían podido derribar, los lugares altos donde adoraban a otros dioses. Y todas las estatuas de acera y todos los ídolos los derribó todos.
Y a todos esos sacerdotes que ponían a los bebés al fuego, que ponían a los hijos al fuego, que decían, a todos esos los mandó a matar. Y en el libro de ahí mismo, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1, dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Fíjense nada más, ahí está el rey Josías. No solamente no se confió, sino que con más fuerza fue a arreglar los asuntos de Jerusalén. Segunda de Reyes 23:14. Y mientras hacía esto, empezó a derribar los lugares altos, a desechar toda la idolatría que había quedado en Israel por causa de Salomón, por causa de las mujeres de Salomón. Y dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel, ese altar en el que el profeta le había dicho a Jeroboam que iba a ser derribado y iba a caer ceniza de hombre, ahí en Betel dice. Igualmente el altar que estaba en Betel, él y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar, y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de las ciudades respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él le dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Ahora, viene y se cumple aquí la profecía que Dios había dado a Jeroboam. Para ese entonces Jeroboam ya había muerto, ya no vio estas cosas. Lo impresionante aquí, hermanos, es que si nos ponemos a investigar un poquito y a hacer cuentas de la profecía de Jeroboam al cumplimiento con el rey Josías, pasaron más de 300 años. Más de 300 años para que se cumpliera la profecía que Dios había dado. Ahora, nosotros a veces no tenemos respuesta de Dios por unos días, por una semana, por un mes. Ya sentimos que Dios ya nos abandonó. Ya queremos volver otra vez al pecado. Ya decimos, mi Señor tarda en venir. Hermano, tu tiempo no son los tiempos de Dios, son completamente diferentes. Para Él un abrir y un cerrar de ojos y probablemente tú ya dejaste esta tierra. Comprender los tiempos de Dios no es algo que nosotros podamos hacer. Porque si nosotros intentamos entender las cosas de Dios, muy probablemente no solamente nos vamos a confundir. Por ejemplo,
Hay mucha gente que dice, cuando Dios venga por segunda vez, va a venir por sus escogidos, ¿no? Y los que murieron en su nombre van a ser levantados de los sepulcros y van a ir junto con Él. Entonces, otros dicen, bueno, ahorita, en este momento, los que ya murieron están siendo condenados en el infierno. Y otros dicen, no, cuando el Señor venga por segunda vez, entonces ahí van a ser condenados todos. Por el momento todos están en espera. Porque ambas cosas, da testimonio a la palabra de Dios de ambas cosas. Que cuando venga por segunda vez van a ser juzgados. Y que por ejemplo, otros ya están sufriendo en el infierno. Ahí tenemos el ejemplo del rico y del pobre, este varón, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Bueno, el rico ya estaba en el infierno. Y Lázaro ya estaba en el cielo. Ahora, esto es mi pensamiento, lo que yo he estado leyendo de la palabra de Dios. Cuando nosotros intentamos comprender el tiempo y el espacio según nuestros parámetros físicos, podríamos decir, no, pero es que esto es primero y esto es después. No, esto es primero y esto va después. Hermano, para Dios es tan fácil juntar ambas cosas al mismo tiempo sin que tú te des cuenta. Para ti es un abrir y cerrar de ojos y ya estás siendo juzgado. Y probablemente ya pasó un tiempo, pero tú no te vas a dar cuenta. Simplemente moriste y ya estás en el juicio. Pero para nosotros queremos entender que cuánto tiempo ha pasado, que cuánto y que esto va primero y que esto va después. No, mi hermano. Dios puede hacer que nuestro tiempo sea un instante nada más. Ese instante que para los que ya han sido enjuiciados ya pasó. No sé si me puedan entender lo que les estoy intentando decir. Ahora, volvemos otra vez aquí. Son más de 300 años para que se cumpliera la profecía que Dios había dado. ¿Cuánto más nosotros debemos ser pacientes para recibir y para obedecer la palabra del Señor? Porque el rey Josías recibió la respuesta y no dijo, bueno, pues ya recibí la respuesta, ya voy a hacer lo que yo quiero. No. Con más fuego en su corazón empezó a hacer y a deshacer las cosas malas que el pueblo de Israel había hecho. Y más aún mandó a juntar a todos e hizo pacto con el Señor. No se debilitó ni se confió, no. Se fortaleció e hizo lo que para el Señor era agradable. Ahora, tenemos ese ejemplo. Lo que Dios dice, se cumple. Muchas veces nosotros tenemos la esperanza de que nuestra familia se salve, hermanos. Tenemos esa esperanza de que Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa preciosa que muchos de nosotros hemos escuchado y queremos que se cumpla en nuestra familia. Y así va a ser. Y a veces, hermanos, tarde que temprano y a veces muchas veces tarde, ni siquiera nuestros ojos lo van a ver. Pero si Dios lo dice, se va a cumplir. Pero no desesperéis, no pierdas tu perseverancia y tu fe y tu esperanza, no la pierdas, mi hermano. Porque cuando tú pierdes esas cosas, ahí se va esa oportunidad. Que sí estaba presente, mas tú fuiste impaciente. Y la promesa ya no se cumple, como era de esperarse. Ahora, les quiero dar un ejemplo más. Ahí mismo en el libro de Segunda de Reyes, pero en el capítulo 20, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Antes de que naciera el rey Josías, hubo otro rey que también fue recto ante los ojos del Señor. Miren, hermanos,
Hubo varias generaciones de reyes y les voy a decir una cosa. Los reyes que hicieron la voluntad de Dios fueron 2 o 3. Y los que fueron rebeldes fueron muchísimos. Muchísimos reyes que permanecieron en el pecado. Este rey, Ezequías, fue uno de los que se mantuvo ante los ojos del Señor. Y fíjense nada más, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared, oró a Jehová y dijo, fíjense nada más, ahorita aquí en esta parte de las Escrituras, el rey, llega un profeta y te dice, de parte del Señor te dice, vas a morir y no vas a vivir. Arregla tu casa, despídete de que te tengas que despedir, arregla tus bienes, tus materiales, dale lo que le tengas que dar al que le tengas que dar, porque vas a morir. Y el rey, conocedor de la palabra, él sabía que iba a ser así. No había otra, iba a ser así. Y seguimos leyendo, dice versículo 3, aquí el rey Josías rogando, dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese ante la mitad del pueblo, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ahí está. Fíjense, nada más. Aquí podríamos pensar, bueno, hermano, pero si Dios dice que todo lo que dice se cumple, entonces ¿por qué le dio más vida a Josías? Ya le había dicho que se iba a morir. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura, la palabra de Dios, vamos aprendiendo un poquito del carácter de Dios. Para los rebeldes Él es duro. Pero para los que hacen su voluntad, Él es misericordioso. Porque fíjense, cuando este rey, Josías, vio el libro que traía condenación para Israel, e hizo lo bueno ante los ojos del Señor, ¿qué le dijo el Señor? Tú te vas a librar. Pero no le dijo, ya no voy a hacer lo que el libro dice. No, lo que el libro dice va a seguir. Nada más tú te vas a salvar. ¿Por qué? Porque el que había hecho la voluntad de Dios era el rey Josías, no el pueblo. ¿Quién alcanzó la misericordia? El rey Josías. Porque si hubiera sido, como decía el libro, entonces el rey Josías también hubiera sido condenado, mas viendo el Señor que él fue obediente, lo libró de ese mal. Lo mismo sucede aquí con el rey Ezequías. El rey Ezequías ya iba a morir y Dios le dijo, vas a morir y no vivirás. Mas ¿qué tenía de ventaja este rey? Que hacía la voluntad del Señor. Y se lo declaró y Dios confirmó que era verdad, porque él vio sus lágrimas y dijo, es cierto, 15 años más de vida. 15 años más. Y podrías pensar, bueno, 15 años. No, hermano, 15 años, ¿quién te da 15 años? Nadie. Y Dios puede decir así, y Él mismo puede decir, ya no será así. Pero para el que es malo ante los ojos del Señor, el que hace lo malo, ese no recibirá misericordia.
porque es desobediente y va a recibir su pago por su maldad, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Eso no lo vas a esquivar. Mas para el que hace su voluntad, ese alcanza misericordia. Para el que persevera, para el que busca hacer el bien, para el que de verdad intenta en su corazón cambiar, para ese hay misericordia. Para ese hay y puede alcanzar misericordia. Hermanos, hoy en día hay muchos que dicen, miren, no les miento, hace algunos años vi a un predicador en la calle. Iba con su bocina aquí en la cintura e iba predicando la palabra. ¿Y saben qué hacía? Se le acercaba a la persona que fuera y le decía, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? La persona pues se quedaba así como pues sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Entonces, di conmigo esta oración. Yo creo en el Señor Jesucristo y te acepto en mi corazón. Y ya hacía la oración y decía, ahora eres salvo, mi hermano, eres salvo, dice. Y ya se iba y seguía haciendo lo mismo con cada persona que se encontraba. Y yo me quedaba pensando, y probablemente esa persona cree que ya es salva por la oración que hizo en ese momento, porque aceptó a Cristo en su corazón. Pero cuando regresa a su casa, sigue siendo el mismo pecador que fue desde el principio. ¿Y dónde está ahí la salvación, hermano? Eso no es la salvación. Porque no hay el arrepentimiento sincero, dice el Señor, al corazón contrito y humillado, yo no lo echo fuera. Pero al que vas y le dices, haz esta oración conmigo y ya eres salvo, ¿dónde va a estar salvo, hermano? ¿Dónde? Si hoy en día yo veo a muchas personas que dicen, yo creo en el Señor Jesús, y le pregunto, ¿ya te arrepentiste? Ya me arrepentí, pero sigue en el mismo pecado. Entonces no hubo un arrepentimiento verdadero, fue un falso arrepentimiento. Y nunca hubo esa salvación, porque dice el Señor que Él solamente recibe al que se arrepiente con humildad y sencillez de corazón. Si no hay ese verdadero arrepentimiento, esa compunción del corazón, que dices, ya de verdad, ya no quiero más de este mundo, quiero, ¿verdad?, acercarme ante tu presencia, con esa decisión verdadera. Solamente así Dios va a ver tu arrepentimiento. Si no es así, solamente te engañas a ti mismo pensando, no, ya me arrepentí. Pero te das cuenta después de que fácilmente vuelves otra vez al pecado, porque no fue un verdadero arrepentimiento. No fue lo que tú pensabas, no fue lo que tú decías. Ahí está, hermanos. ¿Qué dices? ¿Ya te arrepentiste? ¿Te arrepentiste? ¿Y qué tal? ¿Buscaste al Señor o nada más dijiste me arrepiento y ahí lo dejaste? Porque a veces así pasa. Dices ya me arrepentí, tienes la Biblia en tu casa, no la lees, no oras, no hablas del Señor, no buscas del Señor, no haces nada. Yo te aseguro, hermano, que ese arrepentimiento no fue un verdadero arrepentimiento. Si tú quieres un verdadero arrepentimiento, debe ser como este rey, como Josías. Él se espantó en gran manera, preocupado, porque había encontrado que el pueblo estaba condenado. Y asustado fue y preguntó palabra de Jehová. Y cuando recibió la palabra de Jehová, no solamente no dejó de preocuparse, sino que aún más buscó que el pueblo fuera salvado y que todos hicieran pacto con el Señor, y derribó todo el pecado que el pueblo había cometido. Y esto no lo dice la palabra, pero yo pienso, este rey probablemente quería que el pueblo alcanzara la misericordia, así como Dios le había dado misericordia a él. Quería que si este pueblo se regresaba de su camino, podría alcanzar misericordia. ¿Saben como quién? Como Nínive. Nínive iba a ser condenado. ¿Y qué hizo Nínive? Se arrepintió.
Todo el pueblo, todo. No recuerdo yo si hasta los animales. Hasta los animales pusieron que ayunaran. Porque fue un arrepentimiento de todos, no faltaba ninguno. Y entonces Dios los perdonó. Porque Dios siempre ha sido misericordioso para salvar. El problema es que, hermanos, nosotros muchas veces permanecemos en el pecado y eso al Señor no le agrada. Y luego cuando nos queremos arrepentir, solamente es un arrepentimiento de aquí para afuera, pero no para adentro en el corazón. Y eso el Señor lo ve tan claro como el día. No lo engañas, nada más te engañas a ti. Tú te engañas pensando que la salvación ya la tienes y no es así. Ahora, yo no les comunico esto como que yo veo en algo en ustedes y arrepiéntanse. No, hermanos. La palabra del Señor es para todos. Para mí, para ustedes, para los que escuchan esto, para los que lo ven desde otros lugares lejanos. Cada quien recibe y toma lo que pues le queda, por así decirlo. Si tú sientes, mi hermano, que te arrepentiste de verdad y que has buscado al Señor con todo tu corazón, gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Pero la respuesta, si tú no sientes que has recibido la respuesta que tú estás buscando, si sientes que últimamente te falta, mi hermano, persevera. Persevera y mantén tu fe. Esa es la respuesta que necesitas. Mantén la paciencia, la perseverancia y la fe. Porque con esas tres, hermano, vas a recibir lo que tú estás buscando. Y no estoy hablando de las cosas terrenales, estoy hablando de las cosas espirituales. De las que más tenemos necesidad. Porque el cuerpo está bien cuidado. Está rebosante. Pero el espíritu, hermano, ¿cómo está el espíritu? Imaginémonos por un momento cuál miedo tendríamos que hubiera una forma de ver nuestro espíritu. Que tuviéramos esa capacidad y que cuando lo ves está flaco y decaído como un anciano. Que tú dices, es mi espíritu. Ese es tu espíritu. Decaído, flaco, hambriento, casi muerto. Hasta te espantarías y empezarías a buscar de Cristo, luego, con tal de que ese espíritu no muera. Bueno, no tenemos esa capacidad, pero aquí está el Señor diciéndote, tu espíritu, aliméntalo, porque va a morir. Va a morir. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? Busca del Señor. Si tú te arrepentiste de verdad y ya no has hecho, y ya no has buscado del mal camino, entonces ahora busca del buen camino con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Porque fíjense nada más, el rey Josías así lo hizo con el pueblo. Dice, con toda el alma y con todas sus fuerzas, que se arrepintieran. Así, mi hermano, busca de Dios, platica de Dios. Llénate de Dios, empápate de Dios. Porque cuando tú estás empapado de las cosas de Cristo, si tú vas a tu casa y estás hablando de las cosas de Dios, vas a la congregación y estás hablando de las cosas de Dios, estás en tu trabajo y estás hablando de las cosas de Dios, Dios permanece en tu mente y en tu corazón todo el día. Y viene el problema y viene la aflicción y lo primero que te viene a la mente es tu Señor. No te falla. No te falla. Pero cuando tú tienes en tu mente otras cosas, que el trabajo, que la necesidad, que el comer, que el calzar, que vestir, que los hijos, que los padres, que los madres, ¿se ocupa tu mente de todas esas cosas? Estás pensando en todas esas cosas. Y cuando viene la necesidad, lo último en lo que piensas es en tu Señor. Y es en lo primerito que deberíamos tener en nuestra mente. Es en lo primero que deberíamos pensar y termina siendo lo último.
Y de las pocas cosas que te pide el Señor, de las pocas que te pide, es que tú lo tengas en el primer lugar. Porque cuando tú tienes a Cristo en primer lugar, porque al parecer mucha gente piensa que el servir a Cristo son muchas cosas, y no, mi hermano, es una sola. Solamente ponlo en primer lugar y todas las cosas solitas van a fluir. Solitas van a empezar a salir. Si tú mantienes a Cristo en primer lugar, si tú lo pones como tu prioridad, las demás cosas solitas, ni te van a costar, porque lo más importante es eso, que tú ames a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando tú haces eso, todas las demás cosas solitas se empiezan a desglosar como una escalerita. Le tiras tú la pelota en la primer escalón de arriba y empieza a caer por todos los escalones, por todos, hasta llegar hasta abajo. Así es. Pero nosotros no queremos hacer esa única cosa que el Señor te pide. Que lo pongas en primer lugar. Que lo ames con todo tu corazón. Porque si, hermano, tú pudieres hacer eso. Fíjense nada más. Aquí cuando el rey Josías empezó a reinar, tenía 8 años, mi hermano. 8 años. Ahí tenemos unos niños. Imagínense a uno de 8. Y ya es rey de Israel. Y estoy seguro de que a este rey desde pequeño se le enseñó la palabra. Porque ¿de dónde aprendió a seguir los caminos del Señor? Bueno, se le enseñó desde pequeño. Y cuando fue adulto y grande, hizo la voluntad de Dios como ningún otro. Muy pocas veces en la palabra del Señor dice, y no hubo otro como este rey. Y así fue Josías. Así fue. Él decía, y en la palabra del Señor hay una parte donde dice, y no hubo otro como él. Esa palabra, mi hermano, es uno de los más grandes elogios que puede haber para un cristiano. Que Dios de su propia boca diga, y no hubo otro como este, mi hijo amado. Hay que buscar, hay que llenar ese espíritu. De hecho hoy, tuve un pequeño sueño, un tanto raro, pero les quiero contar la parte importante. Estábamos todos reunidos, hermano. Tuve 2 sueños, y en los 2 sueños estábamos reunidos. Y en los 2 sueños íbamos a cantar alabanzas. Y ¿saben dónde estábamos? Estábamos allá en San Marcos. En el primero estábamos en un gran salón, grande, que estaba muy alto el salón. Y no había nada más que las sillas donde todos estaban sentados. No había nada más. Era alto y hondo. Y ahí estaban todos los hermanos sentados. Y estábamos cantando alabanzas. Y en mi segundo sueño estábamos en San Marcos, ahí en la congregación de San Marcos, estaban todos mis hermanos sentados porque todos nos íbamos a ir a Barra Vieja a reunirnos. E incluso estaban unos hermanos de aquí mismo, allá en San Marcos, para venir a Barra Vieja. Yo no entiendo ahí el sueño, pero ahí estaban todos, esperando. Y yo me preocupaba y decía, híjoles, ¿y ahora cómo lo vamos a llevar a Barra Vieja? Decía yo. No van a caber en la camioneta. Pero entonces agarré, me fui a preparar. Dije, bueno, pues ya, como ve ahorita vemos cómo nos vamos todos. Pero de que nos vamos. Me fui a vestir, me fui a calzar y que me despierto. Ya cuando estaba listo, me desperté. Para darme cuenta que no estaba listo, estaba durmiendo. Y ya me desperté y me vine para acá. Fíjense nada más. Ahí debemos estar listos, hermanos. Hay que alabar. Recordemos que nuestro propósito es alabar. Fuimos hechos para adorar a Cristo. Me atrevería a decir que incluso el alabar a Cristo es más importante que el predicar. Porque ahorita nosotros necesitamos predicar porque estamos en este mundo.
porque está la necesidad de las almas. Pero cuando ya se acabe esta necesidad, ¿qué nos va a quedar? La alabanza, la adoración a nuestro Señor. Esa va a seguir, esa no se va a acabar. La predicación va a acabar, pero la alabanza va a seguir por la eternidad. La adoración, el clamar, el adorar, el buscar, esa va a permanecer, mi hermano. Esa sí debe permanecer en nosotros. Ahora, yo les dejo esto porque me he encontrado yo en grande necesidad en estos tiempos. Porque toda esta palabra que yo les traigo es para mí, hermano. Y yo se las comparto a ustedes. Y les voy a ser sincero, muchas veces yo cuando inicié a predicar la palabra del Señor, a mí me costaba muchísimo. Me costaba muchísimo buscar un tema para compartir. Y decía yo, ¿y ahora qué voy a predicar? No sé qué voy a predicar. Y andaba yo buscando y escribiendo a ver qué iba a predicar. Hermano, desde hace ya, que serán unos 2 años, jamás me ha faltado palabra que predicar. Es más, hasta me llega palabra de más y a veces ya no sé ni cuál decirles de todas las que me llegan. Y todas ellas son para mí, para que yo me perfeccione, para que yo llegue. A ver, hasta se me olvidan de tantas que son, y ahí las tengo que estar anotando pedacito por pedacito. A veces, hermano, estoy trabajando y me llega la palabra en un papelito ahí que encuentro, anoto lo que... Y ahí lo tengo, para que no se me vaya a olvidar. El Señor está dando palabra, hermanos, y probablemente solamente sea señal de que los tiempos se acercan y debemos estar preparados. ¿Para qué? Para el peligro, para la necesidad, para la angustia, para la enfermedad, para la escasez, para todo lo que venga, mi hermano. Para los conflictos, para las disensiones, para las iras, para las contiendas, para los engaños, para las mentiras, para que estés preparado para todo el pecado, hermano, que el mundo trae. Para que puedas batallar, para que puedas luchar, para que ninguna de esas cosas te desvíe del buen camino. ¿Qué dices, mi hermano? ¿Estás listo o no estás listo? ¿Ya encontraste o no has encontrado? Y si ya encontraste, entonces sigue buscando, mi hermano. Este camino no termina aquí. No termina aquí. Termina hasta el final de nuestros días y va a permanecer hasta la ciudad celestial. Tú decides. El primer paso es que tú quieras. Porque dice el Señor que Él está a la puerta, que Él llama. Y si tú oyes y le abres, Él entrará y cenará contigo. Y al que venciere, dice, le dará que se siente en su trono con Él, así como Él se sentó en el trono de su Padre. Él quiere compartir la heredad con nosotros. No lo merecemos, claro que no, hermano. Pero, ¿de qué hemos estado hablando? De que Dios es misericordioso para los que hacen las cosas que a Él le agradan. Y a veces dice el Señor, pues ya. Pero Él ve que en tu corazón de verdad quieres ser una nueva persona, una nueva creación, una nueva criatura. Y el Señor no se queda con las manos atadas, no. Él extiende su mano y te da misericordia y grande misericordia. Y te ayuda en tus momentos de dificultad. Jamás me ha fallado, mi Señor. Cada día que yo puedo vivir es una muestra más de que mi Señor jamás me ha fallado. Y si aún yo no viviera con todo eso, yo sé que Jehová me recogerá. Esa es la prueba, mi hermano, de que el Señor es bueno, grande y misericordioso. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre,
muchas gracias. Porque aún en estos tiempos en el que la maldad se ha multiplicado, tú nos sigues hablando con grande amor. Y a veces duramente, Señor, pero hemos aprendido que eso es lo mejor para nosotros. Que todo lo que viene de ti siempre es para bien, Señor. Porque tú fuiste el que nos amó primero. Tú fuiste el que ofreció su mano grande y poderosa para con nosotros. Gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no quebrantar nuestro corazón ante tu presencia si sabemos que tú siempre con nosotros has sido lo mejor de lo mejor? Y estamos aquí porque tú nos lo has permitido, Señor. A veces, Señor, perdónanos porque se nos olvida que la vida misma es un grande milagro que se completa día con día, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos si alguna vez nos hemos vuelto arrogantes pensando que merecemos vivir o que esta vida nos pertenece, Señor. Porque la grande verdad es que esta vida es tuya y que tú nos la has prestado nada más. Pero que en algún momento regresará a ti y nos quedaremos sin nada si tú no estás con nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra, por tu grande misericordia que has tenido con nosotros al declarárnosla, al no olvidarte. Gracias, Señor. Creaste el universo. Eres Dios del cielo, formaste la tierra. Jesús, eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo para que vinieras a mí? Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito. Te necesito, Jesús. Te necesito.
a